Seguimos en el patrón de la tarde. Saludamos al padre Carlos Santana, lo tenemos aquí. Padre, usted estuvo al finalizar el año y aquí está de nuevo iniciando el año. Al Qué inicio bueno. sí es un buen signo. Qué bueno, eso, claro que sí. Bienvenido. Claro, no quisiera recordarme el preámbulo que me hizo Yusi. ¿Tú te recuerdas aquella vez? Claro que no, padre. Hoy estamos digamos, en modalidad seria, digamos. Sí, claro. sí. Estamos para hablar del funeral del Papa Benedicto XVI. Pero usted me lo recuerda, así que yo fácilmente vuelvo para allá. Es que ya los tiempos para cuero están pasando, o sea que ya se vuelve a retomar la ordinariedad de la vida. Padre, cerrando el año 2022, el Papa pidió oración, cadena de oración por el Papa Emérito Benedicto XVI. Estaba ya muy avanzada de salud. Sí. Tenía unos problemas, o sea, su principal problema eran los 95 años, pero también estaba afectado de problemas respiratorios y algo que en italiano le llaman el fuoco di Sant'Antonio, o sea, el fuego de San Antonio, que es lo que nosotros normalmente conocemos como la culebrilla. Sí. O sea que el Papa Emérito tenía culebrilla se llama también. El pesoste. Exacto, el herpes zoster, científico. Exacto. Entonces, los italianos le llaman el fuego de San Antonio. Sí. Que con su edad es difícil. Claro. En lo que tiene que ver con el legado, ¿qué es lo más resaltante que nos deja Benedicto XVI? Toda su producción teológica, sin lugar a dudas. O sea, por un lado, su producción, su pensamiento insuperable y que contribuyó notablemente a la reforma de la iglesia en los tiempos actuales. Segundo, el hecho de haber abierto después de siglos la posibilidad de que un papa pudiese renunciar a su cargo de una manera serena, sin crear problemas, y con el tiempo ya eso se va a constituir en una figura. Tercero, fue el primer papa que afrontó de manera directa, abierta, los problemas referentes a los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia, así como también los escándalos a nivel administrativo. Fue el primero en enfrentarlos abiertamente y en tomar decisiones concretas, específicamente con personas que hasta ese momento parecían intocables. O sea que ese es su legado fundamental. Luego tendremos, por ejemplo, desde el punto de vista, el acercamiento a las iglesias de Oriente. Él como teólogo pues fue despojando poco a poco la figura del Papa de esa connotación imperial que con el tiempo se había ido desarrollando, y él redimensionó la figura del Papa como obispo de Roma. Y por eso esa actitud permitió un mayor acercamiento con las iglesias ortodoxas. Padre, yo he escuchado que están enarbolando el tema de que se eleve a doctor de la iglesia al Papa Emérito. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es un se logra? título que la iglesia le otorga a determinados santos que, en virtud de su vida de piedad, de su devoción cristiana, pero al mismo tiempo por su legado desde el punto de vista intelectual, se le aplica. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, San Agustín, doctor de la iglesia, Santo Tomás, doctor de la iglesia. O sea, y sin él ser santo, ¿se puede entonces elevar a doctor? Para ser nombrado doctor de la iglesia tendría que ser primero canonizado. Okay. Padre Carlos, se ha resaltado la brillantez intelectual de Benedicto XVI, la lumbrera en términos teológicos, como usted planteaba, con aportes extraordinarios al pensamiento de la Iglesia Católica. Pero se cuestiona la parte que tiene que ver con
la política, fundamentalmente porque en su surgimiento como sacerdote, como obispo, Alemania vivía situaciones muy particulares en términos políticos y que supuestamente tuvo una participación muy dura, ¿verdad?, en ese tiempo de los nazis y esas corrientes, que supuestamente él tuvo una participación muy activa y se cuestionan esas participación cosas. Activa, no, o sea, digamos que le tocó, como a la mayoría de los jóvenes de su tiempo, ser enrolados por la fuerza en las llamadas juventudes hitlerianas. Y como parte de eso, o sea, incluso todos sus compañeros del seminario, por la fuerza, el seminario fue cerrado y los enrolaron a todos ahí. Sin, digamos, comulgar con la ideología del régimen, pero eso fue una cuestión circunstancial, o sea, obligado, y esa fue su única vinculación al régimen nazi, que claro, se resaltó al momento de su elección como papa, pero que poco a poco se fue esclareciendo. Eso pasa siempre. Es como al Papa Francisco, que lo ligan al peronismo, por ejemplo. Siempre habrá una que otra circunstancia que se resalte. Es así. En el caso de estas figuras públicas, claro, que en un momento determinado, por el rol que desempeñan, tienen que estar en contacto con los líderes políticos del momento. Padre, siempre a los papas lo comparan su pensamiento, su acción, su gestión. ¿Qué diferencian a Juan Pablo II y a Benedicto XVI? Son unas épocas prácticamente muy cercanas en el ejercicio de su pastoral. Cercanas, digamos, ya en la época de la transición de Juan Pablo II a Benedicto, sí. Pero recordemos que cuando Juan Pablo II es elegido papa en el año 1978, la situación a nivel religioso y a nivel político, social, era totalmente distinta. La Europa que en ese momento estaba siendo sacudida por una serie de corrientes ideológicas en donde prácticamente se estaba abriendo al secularismo. O sea, toda esta tradición religiosa secular europea estaba cediendo frente a un indiferentismo religioso, las ideologías que provenían como una ráfaga de los vientos de la revolución del 68, la famosa revolución estudiantil del 68. La misma iglesia estaba en una situación de recepción de las reformas del Concilio Vaticano II, que incidieron fuertemente y provocaron crisis. Toda reforma provoca una crisis. Entonces, el Papa Juan Pablo II hereda una iglesia marcada por esa situación, aparte de la hegemonía que en Europa del Este tenía el comunismo. Juan Pablo II, que venía de Polonia, que había vivido en carne propia las consecuencias del totalitarismo comunista, entonces llega con una mentalidad clara: hay que hacer frente al comunismo, hay que frenar el avance del comunismo. O sea que eran tiempos totalmente diferentes. En el caso de Benedicto XVI ya recibe una iglesia más calmada desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de la acogida del Concilio Vaticano II, pero también tiene que afrontar una problemática que estaba socavando ciertamente los cimientos de la iglesia, que eran los escándalos que se habían provocado por algunos miembros del clero y otras personas de iglesia desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista económico. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los famosos Batilix, que
dieron a la luz con todas estas situaciones. Por eso es que son dos momentos diferentes. Además, Juan Pablo II dura casi 28 años en el papado, toda una generación. Y Benedicto simplemente dura 8 años. Prácticamente a Benedicto le tocó pues concluir un momento, eso que ya Juan Pablo II había iniciado. Sí. Bueno, ya entonces fallecido el Papa Emérito, nos toca a nosotros de esta generación vivir esto que es parte de la historia. Sin lugar a dudas nos encontramos ante un evento sin precedentes en la historia, que un Papa encarga, presida los ritos fúnebres de su predecesor, es una novedad en la historia. No se había dado en la forma en la que se da hoy. Porque si bien es cierto que el Código de Derecho Canónico siempre ha previsto la renuncia del Papa por determinadas circunstancias, hacía casi 600 años que no se daba. Y sobre todo en la forma tan serena como se dio la renuncia de Papa Benedicto XVI. Serena, me refiero a la situación al interno de la Iglesia, porque casi siempre las renuncias de los papas en el pasado se daban por cuestiones de carácter político, fundamentalmente. Las presiones eran tan fuertes que él tuvo que renunciar. Fue tal el escándalo que él enfrentó que tuvo que renunciar. Él fue honesto y él entendía que ante toda esa vorágine que se estaba viviendo en la Iglesia, se necesitaba alguien que tuviera las fuerzas para poder enfrentarlo. Él fue honesto, reconoció que la Iglesia necesitaba alguien que pudiese hacer frente a toda esa situación. Y él dijo, no, yo no puedo, no tengo la salud, no tengo la fuerza. Y decidió, por el bien de la Iglesia, ponerse aparte. Porque era muy fuerte lo que él estaba enfrentando. Estaba enfrentando la situación del banco. Sí. Es decir, situaciones demasiado... Sí, del banco, pero de la misma banco. Vinculación de algunos miembros de la Curia Vaticana a la mafia. Los escándalos de pederastia, de encubrimiento, todo eso. Entonces, él, que no estaba acostumbrado a hacer frente a ese tipo de situaciones, era un intelectual. Exacto, no era un político, no era un diplomático, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue honesto y dio una lección a la humanidad de humildad. ¿Francisco sí hizo eso? ¿Sí enfrentó o Francisco ha ido manejándose de acuerdo a la situación? Francisco viene de otra experiencia. Francisco viene de la experiencia eclesial latinoamericana, de una Argentina convulsa. Le tocó dirigir la Compañía de Jesús en tiempos muy complejos. La realidad pastoral latinoamericana es totalmente diferente a la europea y con otro carácter, un tipo de otro carácter a nivel de formación y a nivel de personalidad. Entonces, el Papa Francisco, sin lugar a dudas, tiene más energía. El Papa Francisco es más político, lógicamente, y tiene claras las ideas sobre lo que hay que hacer en este momento para reformar la Iglesia, y de hecho lo está haciendo. Pero de Benedicto XVI no fue un papa muy popular, ¿verdad? No fue un papa popular. No tenía carisma. Digamos, el carisma, por ejemplo, con las masas que tenía Juan Pablo II. Exacto. No, a Benedicto XVI le costaba incluso hablar. Una persona sumamente tímida, más nada, una persona introvertida. Uh-huh. No tenía, hay que reconocerlo, esa popularidad como la tuvo Juan Pablo II o como la tiene el Papa Francisco hoy. Exacto. Sin embargo, llama la atención la cantidad de personas que acudía para escucharlo y sobre todo el
desbordamiento de las personas que han acudido para rendirle este tributo de recuerdo, de respeto, ahora durante los días del velatorio, que ha sobrepasado las expectativas que se tenían. La gente decía, no, él es un papa emérito, un papa que no fue muy popular, a lo mejor la gente no va a venir. Todo lo contrario. Las filas han fluido y ha habido una gran cantidad de personas que ha superado los límites que se esperaban. Reverendo, ¿cómo se puede interpretar que el patriarca ortodoxo ruso Kirill no asistirá al funeral, sino que va a enviar a 12 representantes? ¿Cómo se puede interpretar esto? Las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica siempre han sido tensas. Porque hay de por medio, especialmente desde los rusos hacia nosotros, una mirada difidente. Ellos miran que la acción de la iglesia como proselitismo, ellos son una iglesia autocéfala, o sea, no dependen de ninguna otra iglesia. El patriarca es una figura que se reafirma. Y el diálogo entre estas dos iglesias ha sido siempre muy, pero muy tenso. De hecho, solamente una vez se ha podido reunir el Papa con el patriarca y fue en Cuba. Fue en Cuba. Entonces, sobre todo a raíz de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, que ha habido una fisura. El Papa Francisco utilizó una palabra muy dura, una expresión muy dura. Le dijo al patriarca que se deje de estar de monaguillo de Putin. Entonces, ahí sí, no hubo diplomacia ninguna. No. Entonces, eso es, Jaime. Ha habido históricamente una relación muy tensa entre las dos iglesias. Si bien es cierto, ha habido algunos pasos de acercamiento, evidentemente el patriarca todavía continúa reacio a un encuentro frontal con el Papa. La reseña dice que aunque no se ha denominado como un funeral de Estado, se prevé la presencia de más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes para unas exequias que serán casi en su totalidad como si las de los papas fallecidos en funciones. Sí, no va a ser un funeral de Estado porque ya Benedicto no era jefe de Estado. Solamente se han invitado oficialmente las delegaciones de Italia y de Alemania. Pero ya sabemos que van, ya se confirmó la presencia de la reina emérita Sofía, también de otras casas reales, como el caso de la Casa Belga y de Mónaco, así como también representantes de otros gobiernos. Pero no es un funeral de Estado, no es, porque ya como él no estaba en el cargo, no, el protocolo no lo exige de esa manera. ¿Habrá una representación dominicana en los funerales? Bueno, ya tenemos, sí, el embajador, el señor Luis Montalvo. Pero por parte de la jerarquía católica. Por parte de la jerarquía católica, no. En este momento no habrá una representación oficial. Semánticamente, reverendo, debiéramos hablar de un funeral, no de un entierro. ¿O es válido el término entierro? Cuando no se va a enterrar un cadáver. Es que el entierro forma parte del conjunto de las honras fúnebres. Es una parte del proceso. Y sí se va a enterrar porque no será va a estar sepultado en una cripta que se podrá ver posteriormente. No. Solamente solamente se sacan a exposición aquellos papas que son canonizados, proclamados santos y cuyos cuerpos estén incorruptos. Momificados. Sí, algunos, sí. En el caso de Juan Pablo II, el cuerpo se descompuso y no se expuso, no. Se va a enterrar justamente en la cripta, pero en la misma tierra. O sea, que es un entierro propiamente dicho. Exactamente. Entonces, sí, el protocolo para ya la parte final, porque está expuesto. Exacto. Ahora, para mañana será entonces el entierro. Primero se tendrá la misa exequial, como le llamamos, popularmente misa de cuerpo presente, presidida por el Papa Francisco, y luego se procederá entonces a la sepultura.
Hay todo un rito particular antes de sacarlo a la plaza para la misa. Pues el cuerpo se va a entrar en una caja de ciprés. Ahí se va a velar con un velo blanco, se van a introducir las monedas y las medallas acuñadas a lo largo del pontificado y se va a colocar también un escrito que se llama en latín rogitum, que es un pergamino donde se destacan los hitos fundamentales de su pontificado. Eso se entra en un protector de un estuche cilíndrico y se coloca ahí. Luego, entonces se saca a la plaza, se coloca a nivel del piso. El ceremonial católico establece que en los funerales de los sacerdotes y obispos, como una señal de la humillación que representa la muerte, entonces se coloca en el piso, ras con ras. El hecho de que se esté hablando de la posibilidad de una canonización para Benedicto XVI, ¿se ve factible una canonización para un papa que no fue popular, que no tuvo ese contacto y que renunció con la religiosidad? Bueno, muchos santos no son populares, o sea, hay santos que mucha gente no los conoce. Cuando la iglesia declara santo a uno de sus fieles, cualquiera de los fieles, no necesariamente hay que ser obispo o sacerdote o papa, lo que hace es que declara que vivió las virtudes cristianas de manera heroica, aunque no haya sido popular. Okay. Cuando la iglesia, sí, en un momento determinado, ahora hay un proceso, o sea, hay que esperar 5 años después de la muerte y habrá que esperar a que se realice un milagro atribuido a la intercesión de esa persona. O sea, creo que es demasiado rápido para hablar de un proceso de canonización. Exacto. Hay personas que siempre se adelantan. Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo II, que en medio del funeral hubo gente que sacó un estandarte diciendo santo súbito, o sea, santo inmediatamente. Por ejemplo, tenemos el caso de San Celestino V, un papa que renunció en su momento por presiones políticas. Estamos hablando del año 1300 y fue, claro, por las presiones de Felipe IV, el hermoso rey de Francia. Entonces renunció y se retiró a una vida de oración en la montaña y hoy es venerado como santo. O sea que aquí no es tanto la popularidad con las masas, como el caso de Juan Pablo II, que era evidente, el caso de Madre Teresa de Calcuta, que era evidente. El Papa Francisco recordó a Benedicto XVI como un gran maestro de catequesis. Sí. ¿Qué quiere decir él con eso? Que el Papa Benedicto XVI fue capaz de exponer de manera simple los contenidos fundamentales de la fe. O sea, que tuvo una gran pedagogía para exponer las grandes verdades de la fe. De hecho, sus homilías, si bien es cierto, tenían una gran profundidad de contenido, eran homilías que las podía entender cualquiera. Y incluso hay en YouTube, ustedes lo pueden buscar, algunos diálogos entre él y niños de la catequesis, donde él explica la existencia de Dios de una manera tan llana, utilizando ejemplos tan cercanos para los niños, que uno se sorprende cómo una persona de un nivel intelectual tan alto puede hablar de una manera tan simple. A eso es lo que el Papa se refería al decir que él era un gran catequista. También dijo que era una persona con un pensamiento agudo y educado. Sí, sí, muy metódico. Se le notaba así en la parsimonia. Sí, muy metódico y ordenado y coherente hasta el final. De hecho, su renuncia al papado evidenció también su coherencia de pensamiento, porque cuando ya Juan Pablo II comenzaba a deteriorarse físicamente,
que iba perdiendo las fuerzas, sus facultades, él en su momento planteó la posibilidad de una renuncia del Papa, solo que Juan Pablo II tenía un carácter más resistente y él dijo, Jesucristo nunca se apió de la cruz, nunca se bajó de la cruz y estuvo ahí hasta el final. Pero él también estaba plenamente convencido de que eso se podía hacer y lo hizo. Agradecer al padre Carlos Santana, que nos ha edificado un poco sobre el proceso mismo que se ha de llevar mañana. ¿A qué hora es, padre? A las 9:30 de Roma. ¿Qué aquí es? Serían las 3:30 de la mañana. O sea que es difícil verlo en vivo, padre. En vivo será difícil. Lo veremos en diferido. Así es. Así un detalle, yo conocí a Benedicto XVI primero como cardenal y luego como papa. De hecho, como diácono me tocó servirle varias veces, porque en mis años de formación en Roma, del seminario, pues frecuentemente prestábamos servicio en las ceremonias litúrgicas en San Pedro. Bueno, pues gracias, padre. Un placer estar con ustedes. ¡Vámonos!